Bueno, está en línea el doctor Diego Bernardini, es profesor titular de Salud del Adulto Mayor de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Diego, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, gracias por el llamado. No, a usted. Bueno, todos los días de alguna manera hay una sorpresa, ¿no? La sorpresa la semana pasada fue que el juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, emitió un dictat en donde dice que las personas que son autoridad de mesa no pueden ser mayores de 55 años, ¿no? En verdad uno no logra entender la lógica de esa resolución. Bueno, hay dos cuestiones que son muy interesantes. La primera es la comprensión, ¿no? O sea, entender el porqué o el fundamento de esa noticia. Los médicos solemos tomar decisiones basados en nuestro conocimiento, en la experiencia, en el sentido común, pero todo eso lo pasamos por un filtro que es el de la evidencia científica, lo que nos dicen las investigaciones, lo que nos dice la evidencia, el dato puro y duro. Y cuando leí esa noticia, yo me dije, a ver, ¿por qué 55 y no 54 o 56? ¿No? ¿O por qué con quienes van a ser fiscales y no con la cantidad de colegas míos, médicos, profesionales de la salud, inclusive sin ser médicos, que con más de 55 años hoy están en la primera línea de trabajo frente a la pandemia? Entonces, lo primero es eso, y lo segundo es algo que usted mencionó, que es una palabrita que para mí es muy importante, que es lógica. O sea, ¿con qué lógica se entiende esto? Entonces, no hay lógica, porque si uno piensa que de alguna manera los principios básicos en los cuales se construyen los derechos de las personas dentro de una nación, que hacen a la ciudadanía, que hacen a la inclusión, a la participación, a la pertenencia, tienen que ver con la dignidad. Esto no es ni más ni menos que una muestra de autoritarismo barato, doméstico, de poco vuelo. Claramente da a pensar la tendencia que puede tener este señor juez para decir esto, que no hace falta indagar o pensar demasiado, pero esto ni más ni menos es ponernos ante una situación contraria a lo que dice nuestra Constitución, que todos somos iguales ante la ley. Sí, no solo que es inconstitucional, sino que además desde el punto de vista del análisis de la cuestión referida a lo que podría ser el contexto de pandemia, ya no tiene sentido, porque entre otras cuestiones, parte del descenso de casos que hay muy fuerte, muy sostenido, tiene que ver justamente, aunque sea muy pobre, con el avance del proceso de vacunación. Totalmente. Hoy la evidencia, el dato duro nos está mostrando que las vacunas funcionan. Lo que estamos viendo en países que han seguido una gestión y un plan de vacunación mucho más lógico, y volvemos con esta palabra, mucho más lógico que el que hubo en nuestro país, estamos viendo claramente que, primero, los ingresos, los contagios y las muertes descienden. En Estados Unidos, el 98%, 99% de las muertes que hoy se están produciendo son personas que no están vacunadas. Pero además, todo esto nos está mostrando o nos está enfrentando a una contradicción que el señor juez aparentemente no conoce, que es el hecho de que quienes hoy están ocupando las camas de cuidados intensivos son las personas justamente que están entre 50, 55, 40 y pico de años según el país, y que tiene que ver con esas franjas etarias a la cual todavía la vacuna no ha llegado. Entonces, es una contradicción que, vuelvo a mencionar esta palabra, es ilógico, digamos, porque las personas mayores hoy en día, después de un año y medio de pandemia, nos están mostrando que han sido quienes mayor poder de resiliencia han tenido, quienes mejores se han cuidado y quienes en mayor cantidad han ido a vacunarse. Entonces, volvemos, hay que preguntarse qué persigue este señor juez con esta medida. Sí, claro. Bueno, yo entiendo que hay una búsqueda de restricción de carácter político, intentando... La verdad que es muy raro todo, no le quiero atribuir intenciones, me voy a manejar con lo que plantea. Lo que plantea, vuelvo a esto, no tiene lógica, porque mire, justamente hoy hay un artículo muy interesante de una familia, la familia Perazo, que toda la familia fue al hospital militar y se ha sumado a la experiencia que se está haciendo con lo que sería la primera vacuna vegana contra el coronavirus. Y justamente los integrantes de esta familia, Adriana Perazo, tiene 57 años,
Debe ser un hermano, Marcelo Miranda tiene 56. Es decir, si personas de 57, 56 años son aceptadas para la fase experimental de una vacuna, ¿no? Digo, ¿cuál es el impedimento? ¿Qué es lo que pasa? Por eso le digo, y sin entrar, digamos, yo creo que estos nuevos protocolos, ensayos clínicos que están comenzando, claramente tienen que ser seguidos y tienen que ser... Pero, a ver, no tenemos que olvidarnos que ahí en el mismo hospital militar fue donde se coordinó la fase 3 de la vacuna Pfizer con más de 6.000 ciudadanos argentinos que pusieron sus cuerpos, y hoy no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó con Pfizer, cuando sabemos también, porque la evidencia sí lo muestra, que la vacuna de Pfizer junto con la de Moderna son las de mayor efectividad a nivel global y que además están, digamos, de alguna manera dando un marco regulatorio a lo que es la nueva normalidad, en el sentido que ya hay países o hay bloques como la Unión Europea que está diciendo que quienes no tengan ese tipo de vacunas no van a poder ingresar o van a tener una restricción. Entonces, a mí me parece que esto no se nos tiene, o sea, el árbol no tiene que tapar al bosque. Entonces, esta pandemia nos ha llevado a un endeudamiento en todos los sentidos, nos ha llevado a una deuda de bienestar, que es importante, que de alguna manera todos estamos sufriendo, y estas situaciones que demuestran ni más ni menos que un edadismo, una discriminación por un tema de edad, cuando en realidad es algo que hoy todo el mundo está trabajando contra esto, y usted lo está viendo, lo debe haber leído con toda esta movida que hubo a nivel global con que la vejez no es enfermedad. Estos señores, con esta sociopatía que nos están mostrando, esta inestabilidad emocional, medidas espasmódicas, carentes de evidencia o de fundamento acabado, nos están mostrando que estamos en una situación un poco peligrosa, porque esta gente es la que hoy está tomando decisiones en política pública. Bueno, esta gente toma decisiones en política pública con una mirada que la carta de la asesora Nicolini, aunque nada excelsa en su inglés escrito, cuando menos, deja al desnudo. Se embarcaron en una cruzada ideológica de una ideología que ya ni siquiera existe. Rusia es un país hoy hipercapitalista con una oligarquía que maneja los resortes económicos de esa nación, ¿no? Es como que no se enteraron que cayó el muro de Berlín, que es muy raro lo que pasa con toda esta gente, realmente. Muy raro. Sí, pero volvamos al dato duro. Hoy Argentina es un país que tiene apenas algo más del 13% de su población con la pauta completa, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de la población rusa, hoy la población rusa, y ya lo viene mostrándose hace mucho tiempo, está con una alta resistencia a aceptar la vacunación con, por ejemplo, la vacuna Sputnik. ¿Por qué? Sí, porque la gente no es tonta. Hoy necesitamos una transparencia, necesitamos rendición de cuentas, necesitamos cuestiones que recién hoy están empezando a salir a la luz, pero los que estamos en el tema de la salud, en la salud pública, en la diplomacia global de salud, los que entendemos o hemos tenido la posibilidad de trabajar en este tema unos años, esto no es nuevo para nosotros, José Luis. Esto es, digamos, algo que ya se veía venir y que ya se sabía en ciertos ciclos. Entonces, no debería sorprendernos. Lo que sí me parece que tenemos que estar muy en guardia es ante este tipo de medidas que están, como le digo, estas medidas de edadistas, por llamarlo así, primero nos van a afectar a todos, porque hoy la posibilidad de vivir más tiempo y de vivir mejor prácticamente es una celebración de la humanidad toda, y Argentina no escapa a esto. Argentina es un país de personas mayores. En Mar del Plata hay un estudio muy interesante que muestra que los mayores de 70 años, que como usted sabe están exceptuados del voto, son el grupo etario que más va a votar, que más cumplimiento de voto tiene esto. Entonces, a ver, con ese criterio deroguemos directamente o prohibámosle a las personas mayores que vayan a votar y sigamos sosteniendo lo que hace un año y medio se consideró que era lo más apropiado, que en ese momento probablemente haya sido lo más apropiado, que es el encierro, pero ya llevamos un año y medio de pandemias, ya hay por lo menos 8 vacunas o 7 vacunas que están circulando en el mundo con ciertos niveles de seguridad, y nosotros estamos en la situación que estamos, repito, con apenas un 13% de nuestra población con pauta completa de vacuna. Sí, bueno, y esto, digamos, y usted lo citó al principio, podría haber sido mucho, pero mucho más importante si se hubiese cerrado el acuerdo con Pfizer, porque Pfizer garantizaba un volumen de vacunas
y yo diría, más que esencial, nos hubiera cambiado la perspectiva. A mi criterio, bueno, creo que estadísticamente hay algunos trabajos que dicen cuántas personas en menos podrían haber fallecido si se hubieran tomado decisiones correctas, pero está clarísimo que todas las vueltas que dieron, el vacunatorio VIP, el vacunar primero a los jóvenes de la cámpora, todo lo que hicieron, ha creado un universo de innecesario dolor en la República Argentina. Completamente. Mire, en la academia, los académicos tenemos la obligación de generar preguntas, de generar inquietudes para así poder avanzar en el conocimiento. Y hoy la pregunta que yo tengo es, ¿dónde están y cuánto tiempo más va a pasar para que comiencen a aplicarse esos 3,5 millones de dosis de vacuna Moderna que ya hace una semana que llegaron a nuestro país? Un país como Argentina, vuelvo a repetir, con más de 103.000 muertos, más de 103.000 muertos que son personas con nombre y apellido, con una historia, con familiares, que pueden ser nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos. No se puede dar ese lujo, no se puede dar ese lujo. Y además, el dato duro también nos está mostrando que hoy que se empiezan a comparar las distintas formas de gestión de la pandemia, Argentina tiene uno de los peores desempeños. Entonces, claro, usted me dice, hacerle entender esto a alguien que maneja otra lógica, como es esta gente que hoy está gestionando la pandemia y que va a Moscú y se saca fotos que son más turísticas que lo que significa una misión de Estado, como ir a buscar vacunas, como las que hemos visto estos días en los medios. Bueno, a ver, rendición de cuentas, por favor, esto no puede seguir así. ¿En qué país vivimos? Sí, sí, bueno, no es seguramente el que queremos usted, yo y tanto que nos están escuchando. Sin embargo, usted sabe que es muy curioso. Mire, antes de comenzar la charla con usted, yo le contestaba a un oyente, que además esto es Mar del Plata, así que es una persona que yo conozco, ¿no? Que dice, seres nefastas, que en realidad es seres nefastos, ¿no? Como Carrió empañan cualquier gestión, recuerden la campaña, es decir, tienen la idea de que lo que se dice no es cierto, de que han hecho todo bárbaro, y no es Trota o no es Cristina, no, tienen un universo que yo defino como de pensamiento sectario, que es blindado a cualquier dato duro y a cualquier expresión de sentido común que se les pueda poner enfrente. Es muy... Por eso, el punto es que la lógica que maneja esta gente, por ejemplo, digo esta gente como en este caso es el señor juez Ramos Padilla, que dice que quiere resguardar o el cuidado de la salud. A ver, lo que tenemos que resguardar es la democracia. Y no son formas. Mire, durante el año y medio de pandemia ha habido más de 100 países en el mundo que han tenido procesos electorales. Los que quizás llegaron más rápidamente a Argentina son los de Perú, los de Ecuador, en la Comunidad Autónoma de Madrid, en Cataluña, en España, y en todos ellos se ha seguido adelante los procesos y con gran cuestión de seguridad. No es liviano trasladar fechas de elecciones. No es liviano decir lo que se está diciendo acá, porque vuelvo a mencionar esto como especialista en personas mayores. Es un paternalismo autoritario que cercena derechos a una persona mayor o a una persona de más de 55 años no trabajar de fiscal. Entonces, y además, vuelvo con esto, ¿por qué es 55 y no 56 o no 54? Entonces, terminemos con este tipo de discriminación que además encierran otras cuestiones que el día de mañana, si esto sigue de alguna manera legitimándose, las vamos a sufrir todas, de manera directa e indirecta, tengamos o no tengamos 55 años. Bueno, es así, digamos, a ver, en esta espiral de limitación de derechos está el tema del cierre de Seiza, compulsivamente de un día para el otro, aduciendo cuestiones que tienen que ver con el tema sanitario, basado en una cuestión aleatoria que fueron a una determinada cantidad de lugares y las personas no estaban. Digamos, cuando hoy hay mecanismos para resolver esas cosas. Completamente. Hoy cualquier persona con un mínimo de formación en epidemiología y salud pública sabe que la mutación del virus en diferentes formas que aumenten contagiosidad, transmisibilidad, que inclusive aumenten letalidad, es un escenario bastante cierto. Por lo cual, una vez que tuvimos la certeza de que había determinadas vacunas que funcionaban, bueno, ese es el camino, que es el camino que han seguido
muchos países, los países que han podido, que se han organizado y que han gestionado. No es el camino que eligió Argentina. Y hoy estamos sufriendo, vuelvo a repetir, porque no es un número, parecería que ya automatizamos ciertas cuestiones, 260 muertos, 400 muertos, son 103.000 muertos. Son personas que formaban parte de nuestras amistades, de nuestras familias, que tenían historia, que no han podido ser despedidas, que han muerto solas, en la mayoría, sin posibilidad de tener un familiar, un afecto. A ver, esto es una cuestión de humanidad. Esto es una cuestión de humanidad. Sin duda. Como siempre, Diego, gracias. Buena jornada, muy amable. José Luis, gracias a usted. Buenos días. Hasta luego. Bueno, el doctor Diego Bernardini. Hablamos con esto, con claridad. Es un gerontólogo, un hombre de registro a escala global, ¿no?